Luego de esta cadena nacional continuamos con más información. Les contamos que el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, señaló este 9 de enero que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene problemas de liquidez y financiamiento a largo plazo. Frente a esto manifestó que se ejecutará un plan estratégico para recuperar la sostenibilidad de la institución. Esto con el apoyo de las Naciones Unidas. Durante el acuerdo marco de cooperación entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, el presidente del directorio del IES, Paul Granda, manifestó que el gobierno mantiene una deuda con el Seguro Social de alrededor de 1.400 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea en términos muy concretos, el año 2018 se genera un ingreso promedio mensual de 258 millones en el fondo de pensiones. Y el gasto promedio mensual es de 368 millones de dólares. En otras palabras, el Seguro Social se come sus ahorros, se toma sus ahorros para cubrir el fondo de pensiones. Según Granda, los problemas de liquidez y financiamiento a largo plazo del IES fueron generadas por políticas adoptadas en administraciones anteriores. En ese sentido, señaló que deberá ser la Contraloría la que señale responsabilidades a los posibles culpables de esta situación. En este momento hay 40 exámenes de Contraloría, algunos que ya tienen informes, inclusive con recomendaciones, pero hay otros informes que están en proceso de desarrollo que efectivamente también va a ser un elemento fundamental para tomar decisiones en función del Seguro Social, porque en esos informes no solamente se podría establecer responsabilidades, sino también recomendaciones para una adecuada administración del Seguro Social. Además, explicó que para recuperar la sostenibilidad del Seguro Social, la Organización de las Naciones Unidas en Ecuador brindarán asistencia de tipo técnico para la transparencia y lucha contra la corrupción. La mejoría del diálogo social y la gobernanza con el fin de fortalecer los temas de cobertura, gestión de la recaudación y la sostenibilidad del seguro social, desarrollar e implementar estrategias para incrementar el acceso, calidad y efectividad de las prestaciones y los servicios de seguro social y fortalecer los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión institucional del IES. Durante el evento se instó a la comunidad a apoyar el Acuerdo Nacional de Seguridad Social, que entre otros puntos contemplaría un nuevo modelo de recaudación y afiliación. Dicho acuerdo se enmarca en el Plan Estratégico 2018-2028 y busca que el Seguro Social sea eficiente y sostenible. Informó Javier Rosero. Y abogados de la empresa china acusada de cometer supuestos delitos como lavado de activos, defraudación tributaria, entre otros, niegan tener vínculos con el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y el empresario Tomislav Topic. La Fiscalía investiga este caso. Por presunto lavado de activos vinculado con los casos de corrupción de Glass, Topic y Rivera durante el gobierno de Rafael Correa. El operativo liderado... Así presentó el caso ante los medios de comunicación el ministro Raúl Ledesma, también la directora de la SENAE María Alejandra Muñoz y el subsecretario general de Acción Política de la Presidencia, Iván Granda, quienes mencionaron más de 5 supuestas irregularidades y delitos en los que habrían incurrido los propietarios o accionistas de la acería china Sinlong S.A., que funciona en una parroquia rural del Cantón Milagro, provincia de Guayas. Nosotros hemos podido establecer es que habrían varios elementos de convicción que existirían para que se pueda establecer esa relación. Parece importante que la Fiscalía, que es otro poder del Estado, también empiece la investigación por testaferrismo, porque tenemos indicios claros y ciertos de que estos recursos les pertenecerían a las personas que usted ha hecho referencia. Se refería a las personas mencionadas en el anterior video. Ante esto, la fiscal general del Estado encargada, Ruc Palacios, llegó a aquella ciudad, donde anunció la existencia de elementos que avalan la investigación previa. Hemos encontrado en este allanamiento indicios importantes para nuestra investigación y presumimos el cometimiento de varios delitos, como el delito de lavado de activos, que es por el que ya se ha iniciado el proceso, también delitos aduaneros, entre otros. Entonces, a veces es más por estrategia que nosotros tenemos que respaldar la participación de Fiscalía. Todo esto fue rechazado por la defensa de los empresarios asiáticos, quienes manifestaron que sus clientes no tienen ninguna relación personal ni de negocios con el ex vicepresidente Jorge Glass, tampoco con su tío Ricardo Rivera, ni con el empresario Tomislav Topic. Negamos frontalmente esa aseveración. No tiene ninguna vinculación, ni la compañía, ni el socio, ni el gerente, ni ninguno de ellos. No hay ninguna relación directa, ni indirecta, ni contractualmente. Esta compañía no empieza a funcionar como tal. No tiene impuesto a la renta simplemente porque no ha vendido absolutamente nada, no ha producido ni una sola varilla de hierro.
De su parte, el abogado del ex vicepresidente calificó estas acusaciones como calumniosas y rechazó todo lo mencionado por los funcionarios. Jorge Glass no es amigo, no conoce, no es accionista de ninguna empresa china. Asimismo, el empresario Topic en un comunicado indicó: no tengo vínculo alguno con la empresa en mención, ni con sus socios, a quienes no conozco. La indagación previa está abierta y se llamará a rendir versiones en los próximos días, a quienes la Fiscalía considere que podrían aportar con datos relevantes, informó Charlie Pisa. Y existe consenso dentro de la Asamblea para crear una comisión especial que investigue las denuncias en contra de la legisladora Ana Galarza, acusada de cobrar supuestos diezmos a sus asesores. El caso podría tratarse en los próximos días en la legislatura. Tal como nuestra Constitución. La sorpresa la daba el correísta Ronnie Aliaga, suplente de la destituida Sofía Espín. Este martes, en medio del debate para la aprobación de la ley energética, hacía el anuncio. Entregaba oficialmente al CAL la denuncia juramentada para iniciar la investigación en contra de su colega Ana Galarza, acusada de un supuesto cobro de diezmos. Para que se inicie un proceso de investigación en su contra, asegurando como siempre que se dé y se respete el debido proceso. Quien nada debe, nada teme. 24 horas después, en la Asamblea hay consenso para que la legislatura de inmediato cree una comisión especial para investigar el caso. Que se investigue todo lo que tenga que investigarse, ya han habido otros casos al respecto, y en ese sentido siempre daremos todo lo necesario para que la transparencia y la verdad luzca. Creo que tienen que investigarse y tramitarse de la forma más oportuna, y la ley establece claramente de que frente a una denuncia juramentada lo que procede es la conformación multipartidista de esta comisión de investigación. Creo que es un caso importante, no podemos permitir que la imagen de la Asamblea se vea empañado por un tema de esta naturaleza. En el bloque de Creo hay apoyo a su coidearia, pero dicen que están abiertos a una investigación que dejen claro este caso. Nosotros saludamos que se cree la comisión, creemos que es lo más sano. Nosotros, como el que más queremos que esto se esclarezca, queremos que ella tenga la posibilidad de expresar y de demostrar sus pruebas de descargo. Ana Galarza, a la víspera, descartó cualquier posibilidad de pedir licencia mientras este tema se esclarece. No es prudente, no es prudente. No, porque no voy a permitir que me impidan fiscalizar. En la Asamblea aseguran que es necesario que las cosas queden en claro y que todos los legisladores que tengan algún indicio de haber cometido irregularidades deban responder. Este tema no es por show político, este tema es porque se transparente la información, y así como se le da celeridad a unos casos, que se dé a otros también el mismo tratamiento. Hablan también de otro caso que ha sido público en redes sociales y que involucra al correísta Esteban Melo en supuestos préstamos entregados a altas tasas de interés. No está dentro de las competencias que los legisladores se dediquen ni al chulco, ni al préstamo, ni a ninguna de esas actividades. Se espera que el CAL aboque conocimiento de la denuncia en contra de Ana Galarza y resuelva en las próximas horas la admisión a trámite del pedido. Informó Javier Gallo. Y diferentes visiones en la Asamblea Nacional ante la falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo al momento de aprobar las leyes. Existen problemas de financiamiento, por ejemplo, en la ley amazónica y en la ley que ordena el pago a los jubilados. En los últimos meses del año, al menos 3 cuerpos legales han sido vetados parcialmente y uno totalmente por el presidente. Este último se refería a la ley anticorrupción que aprobó la legislatura. Un proyecto de lucha contra la corrupción fue enviado por el Ejecutivo y su retraso en el tratamiento causó las críticas del primer mandatario. Señoras y señores asambleístas, si la ley anticorrupción que enviamos hace 3 meses a la Asamblea Nacional, que por supuesto no tiene informe para primer debate, si esta ley ya se hubiera aprobado, el país tendría las mejores herramientas probadas en el mundo entero para que, por ejemplo, esos 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal no caminen impunes por nuestras calles. Pero en otros casos se han registrado vetos parciales. En la ley amazónica, por ejemplo, se establecía falta de financiamiento para este cuerpo legal. En el bloque oficialista dicen que esta situación se presenta por una falta de coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea. Y ya hemos tenido conversaciones con el fin de pulir cualquier parte del procedimiento que no esté fluyendo y que no nos permita tener diálogos previos a la aprobación de las normas. Aunque en la oposición dicen que esa coordinación no es necesaria, que el régimen debe buscar los mecanismos de financiamiento adecuados. Los canales de comunicación con el Ejecutivo son nulos.
no con nosotros que somos oposición, incluso con la bancada del oficialismo, con quienes lo representan. Al fin, la Asamblea Nacional dejó de ser un apéndice del Ejecutivo. Es más, afirman que, por ejemplo, en el caso de la ley que favorece a los jubilados, ellos buscarán ratificarse en el texto original para que ese pago se efectivice. Nosotros nos vamos a ratificar en la ley interpretativa que desempolvamos de la época del correísmo. El Estado ecuatoriano tiene que saber cómo cumplir con ese derecho de los jubilados. Que el gobierno no puede argumentar falta de recursos cuando se trata de cumplir con un derecho. Yo entiendo que la situación es crítica de las arcas fiscales, pero es un derecho. Y es un derecho, y ese derecho de la Constitución solo se puede cambiar con una enmienda constitucional. Este tema será analizado este jueves en el Pleno y se espera una ratificación por parte de la legislatura, informó Javier Gallo. Y representantes de las estaciones de distribución de gasolina del país solicitan al gobierno incrementar su margen de ganancia. Alegan que tras la subida del precio de Super y Extra, su situación se habría encarecido. Además, esperan ser recibidos por el primer mandatario para dialogar sobre varias demandas del sector. Caso contrario, no descartan movilizaciones. Que el alza en el costo de la gasolina Super y Extra habría empeorado la situación compleja por la cual atravesarían las gasolineras del país. Así lo aseguraron los representantes de la Cámara de Distribuidores de Petróleo del Ecuador y por lo cual hicieron varias solicitudes al presidente Lenín Moreno. Que el Estado nos reconozca el 18% que manteníamos nosotros hace 16 años, que no hemos sido revisados en lo absoluto. Actualmente el margen de ganancia sería del 9% por galón, es decir, en diésel 11 centavos por galón, en gasolina extra 14 centavos por galón y en Super, pese a que se liberó su precio, aseguran que han salido en contra porque quienes la compraban se mudaron a consumir extra tras el aumento de su precio. Nuestra rentabilidad se ha disminuido en este producto alrededor del 50%. Esto sin contar que el margen de ganancia sería compartido entre distribuidores y comercializadores. Tenemos que asumir nosotros todos los costos operativos. En transporte se va una cantidad importante en centavos y en la operatividad, en salarios, que se nos ha triplicado desde el año 2003, hace 16 años, a la fecha, ha salido de esos mismos centavos. Y por ello hacen otra solicitud al primer mandatario. Que el Estado asuma el transporte de combustibles desde los terminales de Petroecuador a las estaciones de servicio. Pedidos que esperan ser socializados con el presidente Moreno. Caso contrario, ya piensan en otras medidas. Lo que vamos a hacer es una marcha pacífica con todo nuestro recurso humano que trabajan con nosotros y estaremos aquí en las calles dirigiéndonos hacia el Palacio de Carondelet para que el señor presidente de la República se sensibilice y nos tome en cuenta en las tomas de decisiones. En Quito informó Adriana Rojas. Y a pesar del incremento de los precios de los combustibles en nuestro país, el contrabando en la frontera norte continúa. La modalidad más usada hoy en día es la de modificar los tanques de gasolina de los vehículos y así transportar el combustible para venderlo de manera ilegal en Colombia. Les tenemos un informe al respecto. Los tanques modificados es parte de la operación ilícita que decenas de ciudadanos en la frontera norte utilizan para el tráfico ilegal de combustibles para evitar ser sorprendidos por las autoridades. 6, 8 meses, hasta años han sido sentenciados por tratar de ingresar el carburante a Colombia. El puente de Rumichaca es la principal conexión, pues los 7 pasos informales son constantemente patrullados por las fuerzas del orden, tanto de Colombia como de Ecuador. Yo tanqueaba 3 veces a la semana. Yo tanqueaba 40 galones en Ipiales, en un garaje. Nosotros le vendemos a una persona y esa persona le vende a otra y la otra le vende al consumidor final. Hasta el momento, de las decenas que están sentenciados hasta 40 meses, 28 han sido favorecidos con el indulto. No se va a acabar porque aquí no hay fuentes de trabajo y la gente tiene que buscar más que sea $1 para llevar a su hogar.
En el otro lado de la frontera la situación no es diferente. De acuerdo a las estadísticas, más de 100 operativos han determinado al cierre del 2018 16 ciudadanos ecuatorianos detenidos por tráfico ilegal de combustible, sumando a 30 vehículos retenidos. La ley colombiana, al igual que la nacional, contemplan penas drásticas a quienes cruzan la frontera con más de 20 galones de combustible. Son muchísimos los casos que hemos reportado, más de 130 aprehensiones, 16 capturas, vehículos inmovilizados, 30 vehículos. El propio gobernador de la provincia encabezó los operativos de control en las estaciones de servicio de la ciudad con el respaldo de la policía y aduana, y si el caso lo amerita, el ejército, en la Panamericana y los sitios considerados ilegales. El objetivo es evitar más personas detenidas por el tráfico ilegal de combustible en la frontera norte. En la situación del contrabando que llevan los que están dedicados a esta ingrata tarea, pero de alguna manera tenemos que contrarrestar, por eso también son los operativos. La policía y la aduana están realizando ese trabajo. Si es que ellos requieren una colaboración directa e inmediata, estamos listos y prestos para poder apoyar. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y autoridades informaron que el poliducto Pascuales Cuenca, una de las megaobras del expresidente Rafael Correa, fue declarado en emergencia tras presentarse deficiencias en el diseño y fallas en los equipos. Además, se determinó que no se realizó un estudio del suelo al momento de la construcción, por lo que su reparación le costará $48 millones al país. Es impactante. No creíamos que era tan fatal la situación de los proyectos. Esa fue la reacción del viceministro de Hidrocarburos, Patricio Larrea, y demás autoridades que le acompañaron en su visita técnica a la terminal de productos limpios Pascuales Cuenca. En esta inspección se constató que gran parte de la construcción de este poliducto se encuentra con grandes fallas por todos los sitios. Al ingeniero John Ochoa, gerente de transporte de la terminal, le tomó mucho tiempo explicar la complejidad de los daños. Pueden evidenciar al talud que ya estaba desestabilizado desde la época de la construcción, o sea, es una evidencia que quedó ahí abierta. Eso ya es parte del colapso del talud, no sé si se fijan ahí en esa parte. Es tal el problema de construcción de esta terminal que se vuelve difícil enumerar las fallas del mismo. De las 15 bombas tenemos solamente 8 bombas operativas. Eso nos limita justamente la capacidad de bombeo más o menos al 50%. Tenemos problemas para implementar la automatización completa. Mientras tanto, lo que hacemos es a utilizar la experticia de nuestra gente. Aquí mismo tuvimos ya que cambiar la válvula reductora. Es una válvula que creo que, si no me equivoco, está alrededor de cerca de $400.000. También tenemos problema con sellos mecánicos que se desgastan prematuramente. Peligrosa situación constructiva que una parte de ella está declarada en emergencia. Declaramos la emergencia. Se tenía, digamos, un 100% de riesgo de que todo este talud podría caer cerca del tanque de gasolina. Se enfatizó en la rueda de prensa que esta obra no contó con una parte importante, el estudio de suelos. Que primeramente precisen si este era el sitio adecuado para llevar adelante un proyecto de la magnitud y del costo y de la importancia para el país. Su razón de ser era sustituir el traslado de los derivados en tanqueros por un poliducto. Ya no son utilizados, o en otro caso solo en un 50%. Y el tanque que está debajo de la zona donde se está trabajando precisamente ya no tiene combustible. Lo mismo sucede en la parte superior. Ustedes vieron los hundimientos que se presentan ahí, donde están las esferas de gas. Una de las esferas de gas está vacía completamente, no tiene gas. La otra tiene una cantidad de gas que también, producto de la falta de operatividad adecuada del poliducto, dio como resultado el que el gas que llegó a esa esfera esté contaminado. Frente a esta dura realidad, se trabaja en su mitigación, a la espera del dictamen de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, estamos en este momento abocados con el equipo de trabajo para encontrar soluciones, para mitigar todos los riesgos y para garantizar el abastecimiento en todo momento. Esos son ejes fundamentales de nuestra gestión en este momento. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. En 3 días se podrá conocer la resolución de la justicia española sobre el pedido del gobierno ecuatoriano de extraditar a Pablo Romero, el secretario nacional de inteligencia, acusado como autor del secuestro del activista político Fernando Balda. Con fecha 13 de julio del año pasado, el Estado ecuatoriano presentó el pedido de extradición en contra de Pablo Romero, exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN. Para finalizar el 2018, Romero fue llamado a juicio como autor del secuestro del activista político Fernando Balda.
Este 9 de enero en España se celebró la audiencia dentro del proceso de extradición. Stalin Oviedo, abogado del procesado, se muestra optimista con el desarrollo de la diligencia legal, porque el requisito ecuatoriano carecería aparentemente de forma y de fondo. Oviedo citó la ley de extradición celebrada entre Ecuador y España en 1989. Existen 3 requisitos importantes para la solicitud. El primero es el auto o sentencia por la cual se ordena la prisión preventiva. El segundo es la homologación del delito que existe y los requisitos de fondo que determinan las copias certificadas, debidamente certificadas, de las leyes ecuatorianas en las cuales consten el delito y sus penas. Oviedo confirmó que supuestamente las autoridades ecuatorianas nunca remitieron los textos que determinan el tipo penal. Por otro lado, los argumentos de la defensa de Romero se centraron en la prescripción de la acción penal. Y finalmente se indicó la persecución política. Al respecto, la Procuraduría General del Estado, mediante comunicado de prensa, entre otras cosas, señala que introdujeron nuevas pruebas como copias certificadas de la Corte Nacional de Justicia, mismas que sustentan que Ecuador tiene jurisdicción para investigar y juzgar a Romero Quesada. Los resultados de la audiencia se los podrá conocer en 3 días. Esa resolución es sujeta de una apelación, y esa ejecución de la resolución, en caso de ser negativa hacia Pablo Romero, se quedaría en suspenso hasta que se termine de tramitar el proceso de asilo político. ¿Qué tomaría cuánto tiempo? Yo espero que tomaría algunos meses más todavía. Recordemos que el expresidente Rafael Correa también fue llamado a juicio, pero se encuentra prófugo, informó Héctor Romero. Y después de 12 años se actualizó el denominado Libro Blanco, un documento que detalla las políticas de defensa para el Ecuador. El mismo fue entregado por el ministro Oswaldo Jarrín al vicepresidente Otto Sonnenholzner. Señor economista. En un acto formal, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín entregó al vicepresidente Otto Sonnenholzner el denominado Libro Blanco, un documento que cuenta con las políticas de defensa que acogerá el gobierno nacional. Con este documento serían 3 los libros creados, uno en 2002 y otro en 2006. Esta política de defensa establece las diferentes directrices necesarias en este periodo desde el 2018 hacia adelante, en el que se han tenido grandes cambios geopolíticos en el ambiente global y en el ambiente regional. A decir de Jarrín, el nuevo texto toma en cuenta las nuevas amenazas que afectan a la seguridad de Ecuador. Las amenazas se caracterizan en la época actual por ser grupos irregulares armados, como es el mismo narcotráfico, como es el terrorismo. El vicepresidente Sonnenholzner reiteró la importancia de estar preparados para los nuevos escenarios y amenazas. Con los cambios geopolíticos, tecnológicos, las nuevas modalidades de crimen organizado, transfronterizas, el Ecuador necesita un instrumento claro que reglamente, dirija y conduzca todo el accionar del contingente de nuestras Fuerzas Armadas y otras instituciones. La política de defensa nacional fue expedida mediante el Decreto Ejecutivo 633, suscrito por el presidente Lenín Moreno el pasado 8 de diciembre. Previa a esta presentación se realizaron 2 seminarios entre el 19 y 23 de noviembre, tanto en Quito como en Guayaquil, con la presencia de expertos nacionales y extranjeros que aportaron en la elaboración de este documento. En Quito informó Andrea Urbe. Y este 9 de enero se cumplen 19 años desde que el país adoptó el dólar como moneda oficial. La decisión en su momento fue muy cuestionada, pero en la actualidad, ¿esto trajo beneficios para la economía nacional? Veamos. Fue la noche del 9 de enero del 2000 cuando el entonces presidente Yamil Maguad, en una cadena nacional, sorprendió al país anunciando que el sucre no sería más la moneda oficial, sino el dólar. Este sistema va a permitir que ese precio del dólar no cambie nunca más. Ecuador en aquel entonces estaba atravesando una profunda crisis económica con el llamado feriado bancario, que trajo consigo la pérdida de dinero de miles de personas y una ola migratoria. Adoptar el dólar fue la decisión que tomó el régimen de Maguad frente a la crisis, y 19 años después, los expertos aseguran que fue acertado. Sin la dolarización estaríamos como Venezuela, con una inflación de
1,5%. No habían otras alternativas en esas circunstancias y que era lo mejor que podía optar el Ecuador. La palabra estabilidad usan ambos economistas como uno de los beneficios de la dolarización durante estos años. Evitó los saltos bruscos de tasas de interés, de tipos de cambio, de, por ejemplo, inflación, cuando se han producido situaciones como crisis políticas. Los ecuatorianos, después de un par de años de vivir en dolarización, nos enamoramos de la dolarización, porque sabemos que en dolarización nuestros sueldos no pierden valor, no perdemos poder de compra, y nos enamoramos de los créditos a largo plazo, y nos enamoramos de muchos créditos de consumo. Todo eso ha sido con la dolarización. Pero coinciden que nada es perfecto, tampoco con la dolarización. Pese a lo positivo, existen aspectos vulnerables en este sistema monetario y medidas que el Estado debe considerar. Y que hayan más dólares que ingresen de los que salen. Caso contrario, se acabe el sistema. Entonces, ¿cómo hago yo para que eso se dé? Tengo que exportar más, tengo que manejar fiscalmente en orden las cuentas. Primero había que reconstruir lo que se destruyó, por ejemplo, los fondos de ahorro, y luego ir hacia tener mercados más flexibles, más competitivos, una economía más abierta. Informó Carolina Basante. Y es momento de hacer una primera... Seguimos con más información, noticias lamentables. 4 personas fallecidas y 3 heridas dejó un accidente de tránsito registrado cerca de Ibarra. Rescatistas trabajaron por varias horas para poder extraer a las víctimas, quienes quedaron atrapadas en los vehículos. Se desconocen las causas que provocaron este siniestro. En horas de la noche, en la Panamericana Norte, en el sector conocido como Los Cañaverales, cerca de Ibarra, se registró un accidente de tránsito. Un camión se impactó contra un vehículo tipo Jeep. Producto del siniestro, 4 personas fallecieron y 3 resultaron heridas. Un accidente de tránsito entre 2 vehículos, un camión Hino de placas CBN 836 y un tipo vehículo Jeep, placas PPA 959. Rescatistas y personal del Cuerpo de Bomberos acudieron al llamado de emergencia. Con equipos especiales sacaron a las víctimas, quienes quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos. Bueno, nosotros aproximadamente siendo las 19:30 fuimos despachados por el ECO 911 para atender este incidente en el cual nos manifestaban que se trataba de un choque por alcance. Las autoridades indicaron que los fallecidos serían un niño, 2 mujeres y un hombre, mientras que los heridos fueron trasladados a centros de salud de Ibarra. La zona permaneció cerrada al tránsito vehicular por varias horas mientras se retiraban los vehículos y se realizaba la limpieza de la calzada. Al momento se investigan las causas que provocaron el accidente. El conductor del camión se habría dado a la fuga. Con imágenes de Elizabeth Rosero, informó Sara Naranjo. Y más de 100 kilos de marihuana capturaron los integrantes de la unidad antinarcóticos de Pastaza durante un operativo de rutina. El alcaloide se transportaba encaletado en una furgoneta particular en bloques de tipo ladrillo. El conductor del vehículo de nacionalidad ecuatoriana fue detenido. Una vez más, en el control integrado de Mera, a 16 kilómetros de Puyo, en la vía Ambato, efectivos de la unidad antinarcóticos de la subzona de policía en Pastaza descubrieron un nuevo cargamento de marihuana, más de 100 kilos. 103 paquetes tipo ladrillo con una envoltura de cinta de embalaje de color beige. Estaban empaquetados en bloques tipo ladrillo y encaletados en partes del interior e inferior de una furgoneta particular. Su viaje se inició en cerca de la frontera norte con Colombia, en Sucumbíos. La ruta que tenía este vehículo era Lago Agrio, Puyo, Baños y así avanzar hacia el centro del país. La persona que conducía el vehículo fue detenido y está tras las rejas con orden de prisión preventiva, mientras se abrió la indagación fiscal. El número de dosis que se retiró del mercado son de 184.440 dosis. En tan solo 4 meses, miembros policiales de grupos de élite como el GEMA, los X, expertos de antinarcóticos, han logrado interceptar cerca de media tonelada de droga en Pastaza. A través de la subzona Pastaza se incrementó el control, los operativos a diario en el control integrado y ahí estamos con los resultados. La consigna es no dar tregua al narcotráfico y por ello los controles dispuestos son diarios, se enfatizó, informó Carmita Argotti. Y un ciudadano extranjero apareció sin vida. El cuerpo fue encontrado en el sector del Trébol. Sus amigos lo buscaban desde el pasado 2 de enero. Él trabajaba en el centro de la ciudad como vendedor ambulante.
Su paradero por algunos días se convirtió en un misterio, nadie sabía nada, los amigos a los que frecuentaba tampoco tenían rastro alguno. Muchos lo vieron por última vez el pasado miércoles 2 de enero, indicaron que estaba por el sector del Trébol, pero no tenían más información. Las horas pasaron y su paradero era incierto. Nunca supimos más de él, fuimos para el ejido, bueno, los primos de él, a mi papá decía de repente que estaba preso, estaba en un hospital. Los amigos y compadre con quienes salió de Venezuela averiguaron si de pronto regresó a su país, pero la familia tampoco sabía nada. La última vez que se comunicó fue el fin de año y desde entonces perdieron todo tipo de contacto. Vendía golosina, agua y cuestiones, pues. Se ganaba la vida buscando esa moneda, pues, para mandarle a su hija en Venezuela y a su esposa. Entonces empezaron a caminar por donde trabajaba como vendedor ambulante. Por algunos días recorrieron varios puntos del centro de Quito sin resultados, pero la tarde de este miércoles ingresaron al río Machangara a la altura del Trébol y se toparon con el cadáver. Me asomo, cuando lo veo le veo el tatuaje en la pierna, le veo su cadenita que tiene, su cadenita, y digo si es él. No saben qué le pasó, presumen que estaba caminando en la noche, en la oscuridad tal vez tropezó, perdió el equilibrio y cayó. A simple vista no tenía signos de violencia, pero serán los peritos de criminalística los que determinen si el cuerpo presentaba heridas. A esto se suma que tienen que esperar el resultado del protocolo de autopsia. Pudimos constatar que la persona ya tenía varios días en el lugar y en proceso de descomposición. El extranjero de 31 años de edad llegó a Quito hace 6 meses en busca de mejorar su situación económica y ayudar a la familia. En Venezuela dejó a una hija y esposa que aún no están enteradas de la suerte del compañero y padre de familia. Nos indicaron que la persona sabía frecuentar estos sitios, pero de ahí no tenemos mayor información o identificación de la persona. Un doloroso final para un hombre que emigró sin saber que el destino le tenía una sorpresa amarga. Aún es incierto que su cuerpo regrese a su Venezuela. En Quito informó Iván Casamen. Y en una quebrada de la parroquia de Pinta fue encontrado el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido. El cadáver aparentemente no presentaba signos de violencia. Se trataría de una caída accidental. Por 10 días la familia de Héctor Córdoba lo buscó intensamente. Tenían la esperanza de encontrarlo con vida, tal vez en un hospital o en la casa de algún amigo, pero el milagro no se dio. Horas atrás un lugareño de Pinta divisó en el fondo de una quebrada los restos de una persona. Bajaron y confirmaron que era el cadáver del pariente que andaban buscando. Yo he andado 4 o 5 días por ahí buscando. La denuncia de la desaparición estaba en manos de agentes de la DINASED, quienes llegaron al lugar y confirmaron que era la misma persona que buscaban hace 10 días. Fue encontrado a 150 metros de la calle, en el fondo de la quebrada, aparentemente resbaló y cayó de forma accidental. Al realizar el examen visual externo, no se puede visualizar huellas de violencia relativas a un arma de fuego, un arma blanca. El cuerpo de alguna forma por el clima estaba entero, no fue difícil que los parientes lo identifiquen. Luego del levantamiento del cadáver empezó la dura tarea de evacuación en el que ayudaron rescatistas del GOE. Luego de vencer a la pendiente, los restos fueron entregados a medicina legal. Que nos dé la ley una mano bueno para yo conformar, vea. El licor le habría pasado factura al hombre de 42 años de edad. Según datos entregados por los familiares, salió de casa mareado. No sabían la ruta que tomó. En medio del camino se le atravesó la quebrada y al fondo se fue a parar. Ni las ramas y arbustos detuvieron la caída. Loyo Oxiso había salido en el mes de diciembre a compartir con sus amigos las festividades de fin de año, en donde habían presumiblemente ingerido bebidas alcohólicas. Un final doloroso y triste que llevó a los parientes hasta el departamento forense de la policía, donde terminaron de llorar la partida inesperada del ser querido. En Quito informó Iván Casamen. Y en el norte de Quito, delincuentes ingresaron a un local de abastos y se llevaron mercadería variada y dinero. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad de las casas vecinas. La dueña de la tienda de víveres aún no sale del asombro. Para ella, los delincuentes hicieron inteligencia del negocio, sabían lo que había en el local y esperaron la madrugada para ingresar rompiendo seguridades. Nos damos cuenta en el momento que salgo a dejar a mi hijo al colegio, que está abierto en el local, nuestro negocio, le rota la chapa, dañada. Sabe que uno de los sospechosos utilizó el cerramiento vecino para pasar al inmueble. Llegó a la terraza en busca de sábanas disfrazadas que utilizó para empacar todo lo que había en el local, como enlatados, licores, cigarrillos, embutidos, comestibles, entre otros productos. A las 2 de la mañana se trepa.
hace el atraco, rompe puertas por dentro. A las 3:20 sale a buscar el carro. En 5 minutos, tal vez menos, cargaron toda la mercadería. El perjuicio ascendería a cerca de $4.000. Las cámaras registraron al vehículo que utilizaron para cargar la mercadería. Se tomaron todo el tiempo para ingresar, romper los candados y salir por la puerta principal. Todo ante la mirada pasiva de Nina. La mascota de casa no ladró, no alertó a los dueños de la presencia de extraños. ¿Ustedes no se percataron de ningún sonido? ¿No escucharon nada? Absolutamente ningún sonido, no nos escuchamos nada. El robo no es un caso aislado. Los vecinos de las calles Guaranda y Juan Samano están alarmados. Comentaron que en 3 meses se han registrado 10 robos. Días atrás una tienda de mascotas también fue visitada por 2 sujetos. Uno de ellos con arma en mano sometió a la empleada. Le enseñaron el arma, únicamente le pidieron que agache la cabeza, que se dé la vuelta y empezaron a preguntar dónde estaba el dinero. Buscaban cosas de fácil comercialización. A la mujer la dejaron amarrada para evitar que pida ayuda, pero antes de irse la amenazaron que volverían si los denuncia. Se están produciendo estos hechos de forma frecuente y es preocupante porque no hay una forma de estar seguros. Ahora los vecinos de Andalucía dicen vivir acompañados del miedo. Saben que en cualquier momento pueden ser visitados por delincuentes. Según ellos, no tienen horario, atacan en el día y en la oscuridad. En Quito informó Iván Casamen. Y en Santo Domingo las autoridades investigan el asesinato de un adolescente de 17 años que fue apuñalada cuando iba del colegio a su casa. La víctima será sepultada en Saquisilí, de donde era oriunda. Una cruz marca el lugar en que cayó herida de muerte Tania, la adolescente de 17 años que fue apuñalada cuando regresaba a su hogar tras asistir al colegio. Porque arriba había sangre, todo estaba arriba, estaba la mochila, los zapatos de la chica y la carcasa del teléfono, porque eso fue lo que se encontró. De ahí ella, los vecinos, una vecina al frente que se ha dado cuenta que dice que ha venido rodando de ella de arriba y ha caído aquí. Al parecer la menor fue atacada en este camino en medio de la maleza, que a decir de quienes habitan por allí, es peligroso, pero también es el más cercano para ir y venir diariamente de la unidad educativa del sector. Claro, pues está viendo el peligro aquí. No hay casa por aquí, todo está solitario. Subir, bajar con los niños, imagínense. Es una zona montañosa, no hay casa, no hay nada. No sé en qué estarían pensando cuando se les ocurre hacer una escuela en una parte donde es inhabitable, no hay nada. Elementos policiales ahora investigan esta muerte violenta, la tercera registrada en Santo Domingo en lo que va del año. Puede ser que intentaron sobrepasarse con ella, eso estamos investigando la motivación. Solo dijo que el que la había hecho era Aurelio. Desconsolados por lo acontecido, los familiares de Tania retiraron sus restos del centro forense de la localidad, donde se le realizó la autopsia, que también permitirá recabar detalles de lo que le sucedió. Recibió 4 puñaladas. Sí, y ahí la cara que la tenía como golpeada, las manos rajadas como que había estado forcejeando con el cuchillo. La menor será llevada al cantón Saquisilí, de donde es oriunda su familia, para recibir cristiana sepultura. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión estelar del Comercio TV. Recuerde que les esperamos el día de mañana desde las 6:55. Que tenga una excelente noche.